Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Shop up to 40% off with minimum purchase and a free professional measure right now at Blinds.com. Plus, pay at your own pace starting at 0% APR with Affirm. Terms apply. La mayoría de las personas cree que la resurrección de Lázaro de Betania fue simplemente un milagro impresionante, una demostración de poder que solo buscaba consolar a unas hermanas afligidas y validar la divinidad de Jesús ante la multitud. Pero existe un versículo en el Evangelio de Juan, justo en el capítulo 11, que dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sin embargo, la Biblia registra que Lázaro sí murió. Y no solo murió, sino que llevó 4 días enterrado. ¿Qué significa esto realmente? Cuando Jesús contradice la realidad visible de la muerte. Si el propósito era la gloria de Dios, ¿por qué la narrativa bíblica enfatiza tanto el retraso, el hedor inevitable y la desesperación absoluta de todos los involucrados? La clave no está solo en el acto de resucitar, sino en el tiempo que Jesús esperó, un tiempo que desafió toda lógica humana y las tradiciones más sagradas de Judea. Hoy vas a descubrir la verdad completa sobre por qué Lázaro tuvo que morir de esa manera tan específica, por qué su regreso desencadenó un complot de asesinato político y cómo esta historia es la puerta de entrada para entender el verdadero poder de Jesús sobre la muerte. Una historia que va a sacudir tus creencias y redefinir lo que significa esperar en medio de la tragedia. Viajemos ahora a Judea, a un pequeño pueblo llamado Betania, a solo unos 3 kilómetros de la frenética capital, Jerusalén. Mientras Jerusalén era el centro del poder religioso y la política opresiva del Sanedrín y los romanos, Betania era un oasis de paz, un refugio lleno de olivos y tranquilidad. En este lugar vivía una familia que Jesús amaba profundamente, Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. No eran simplemente amigos casuales, sino que eran parte del círculo íntimo, ofreciendo a Jesús no solo alimento físico, sino también descanso emocional lejos de las multitudes exigentes y los fariseos siempre acechantes. Eran su familia elegida, su puerto seguro. Es crucial entender que en el mundo judío de la época, la amistad profunda y desinteresada era vista como un tesoro divino. Las Escrituras nos pintan un cuadro de una relación inusualmente cercana, tan cercana que el Evangelio se permite el lujo de detenerse en detalles domésticos. Marta, la práctica, siempre ocupada en el servicio; María, la contemplativa, postrada a los pies del Maestro; y Lázaro, el anfitrión, el compañero varón que permitía la decorosa convivencia de Jesús en su hogar. En el verano sofocante, cuando el polvo se levantaba pesado sobre los caminos de piedra, Betania ofrecía una sombra refrescante y el aroma de pan recién horneado. Pero esa paz pronto sería fracturada por la realidad ineludible del dolor humano. El contexto político y social de esta historia añade capas de peligro incalculable. Jesús en ese momento estaba en Perea, al otro lado del río Jordán, un lugar más seguro después de que los líderes judíos en Jerusalén intentaron apedrearlo por supuesta blasfemia. La tensión era máxima. Un regreso a Judea era sinónimo de sentencia de muerte, una verdad que los discípulos entendían con una claridad espantosa. Y entonces el inevitable mensajero llegó. Un joven, amigo de la familia, recorrió los kilómetros bajo el sol implacable, su cuerpo cubierto de sudor y la desesperación grabada en su rostro. Había partido de Betania con una misión vital:
encontrar a Jesús donde quiera que estuviera, cruzar el Jordán si era necesario, y entregar un mensaje lacónico pero devastador. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El mensajero no necesitaba detallar la gravedad de la enfermedad. El uso del título «el que amas» era un ruego silencioso, una apelación directa al vínculo emocional, una suposición de que ese amor garantizaría una respuesta inmediata y urgente. Piensen en el viaje de ese hombre, el peso del dolor de Marta y María sobre sus hombros, el miedo a la muerte, la carrera contra el tiempo. Cada paso resonaba con la urgencia, sabiendo que en cada hora que pasaba, Lázaro se acercaba irremediablemente al final. Cuando finalmente encontró a Jesús y sus discípulos, exhausto y sin aliento, su informe fue recibido con un silencio inicial y pesado. La noticia golpeó a los discípulos. Ellos conocían a Lázaro y sabían que si Jesús se movían hacia el peligro. La reacción de Jesús, sin embargo, fue la primera capa de este misterio impenetrable. En lugar de empacar inmediatamente o mostrar pánico, Jesús pronunció esa frase que confunde a teólogos y creyentes hasta el día de hoy. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Una declaración profunda que intentaba calmar, pero que sonaba completamente hueca y distante, para el mensajero que acababa de ver el rostro pálido y la respiración superficial de Lázaro. Los discípulos debieron mirarse unos a otros con desconcierto palpable. Si no es para muerte, ¿por qué la urgencia? Si es para la gloria, ¿por qué no actuar ahora mismo? Pero lo que nadie entendió en ese momento es que la gloria de Dios a veces requiere la profundidad de la desesperación para manifestarse en su máxima. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Potencia. La acción de Jesús fue la antítesis de la lógica humana. Después de recibir la noticia, no se apresuró. Al contrario, se quedó en el lugar donde estaba, con sus discípulos, durante 2 días completos. Imaginen esa espera. Para Marta y María en Betania, cada tic del reloj de arena era una tortura. Habían enviado el mensaje con fe absoluta, esperando que la simple palabra de Jesús, o su presencia, fuese suficiente para revertir el declive. En la mente de ellas, Lázaro resistiría lo necesario hasta que el Maestro llegara. Pero el primer día pasó, y la fiebre se intensificó, y la respiración de Lázaro se hizo más raspada y débil. El segundo día llegó, y con él, la rendición. Lázaro, el amado hermano, cerró los ojos y su espíritu partió. La casa de Betania se llenó instantáneamente del lamento ritual de los dolientes, los hombres y mujeres contratados para llorar, y los amigos que se congregaban en solidaridad, como era la costumbre judía. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Jesús permanecía quieto. ¿Por qué el retraso deliberado? Este no era un mero problema de agenda, era una lección estructurada sobre la fe y el poder. Jesús, al retenerse, estaba permitiendo que la situación alcanzara un punto de no retorno, un punto que eliminara toda duda humana. En el pensamiento judío de la época, existía la creencia popular de que el alma del difunto revoloteaba cerca del cuerpo durante 3 días, con la posibilidad de regresar. Después del tercer día, la descomposición física se hacía innegable y la esperanza se extinguía por completo. La muerte se consideraba irreversible, total, sellada. Jesús esperó hasta que el tiempo de la esperanza humana, 3 días,
Hubiera expirado y comenzado el cuarto. Finalmente, al cabo de 2 días, Jesús se dirigió a sus discípulos. Volvamos a Judea. La mención de Judea provocó una reacción inmediata de pánico. Tomás, siempre el pesimista brutalmente honesto, habló por todos. Rabí, recién los judíos procuraban apedrearte, ¿y vuelves allá? La memoria de la violencia reciente era fresca, y la lealtad de los discípulos estaba siendo puesta a prueba. Regresar a Judea no era solo peligroso, parecía suicida, especialmente para ver a un amigo que, si Jesús hubiera actuado a tiempo, ahora estaría vivo. Pero Jesús desestimó sus miedos con una parábola sobre las horas del día, y luego soltó la segunda frase enigmática: «Nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle». Los discípulos, aferrándose a cualquier interpretación literal y segura, respiraron un suspiro de alivio colectivo. Ah, si solo duerme, es una simple sanación. No hay peligro. Pero Jesús, con una paciencia didáctica, tuvo que ser brutalmente claro. Lázaro ha muerto. El silencio que siguió a esa declaración debió ser atronador, interrumpido solo por el crujido de las sandalias sobre la tierra. Y aquí viene el giro, la parte que revela la intencionalidad del retraso. Y me alegro por causa de ustedes de no haber estado allí, para que crean. Jesús no se alegraba de la muerte de su amigo, sino de la oportunidad que esa muerte creaba. Una oportunidad de manifestar un poder tan irrefutable que trascendería cualquier duda o cualquier argumento teológico. El viaje fue tenso y silencioso. Cruzar el Jordán, bordear el desierto, acercarse a Jerusalén era caminar directamente hacia la boca del lobo. Cuando llegaron a las afueras de Betania, ya habían pasado 4 días desde la muerte de Lázaro. La casa estaba atestada de personas. La costumbre dictaba que los dolientes de Jerusalén viajaran para ofrecer consuelo. Cuando Marta se enteró de la llegada del Maestro, no dudó. Dejó a la multitud y salió corriendo al encuentro de Jesús, su corazón dividido entre el resentimiento y la fe persistente. La escena de su encuentro es una de las más conmovedoras y honestas de las Escrituras. Marta no se anduvo con rodeos ni con frases diplomáticas. Su voz, cargada de dolor acumulado durante 4 días, expresó la acusación directa que había estado rumiando. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». La declaración es un lamento teológico, una afirmación absoluta de la capacidad de Jesús para sanar, pero también una queja amarga sobre su aparente indiferencia o su tardanza inexplicable. Ella reconoció el poder de él, pero cuestionó su voluntad o su tiempo. Jesús no la regañó por su falta de fe, reconoció su dolor. Él respondió con una promesa inmediata: «Tu hermano resucitará». Marta, sin embargo, interpretó esto a través del lente de la teología estándar. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero», respondió ella, refiriéndose a la creencia farisea sobre el fin de los tiempos, un consuelo frío pero cierto. Ella lo empujó hacia el futuro porque el presente era irrecuperable. Pero Jesús la detuvo, pronunciando una de las 7 declaraciones de «Yo soy» más monumentales. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Aquí, la lección se elevó del plano de la curación física al plano de la metafísica divina. Jesús no estaba diciendo So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now, and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. «Yo doy la vida».
Él estaba diciendo: yo soy la vida misma, la fuente de la existencia y la victoria sobre la no existencia. Él estaba reclamando el dominio, no solo sobre la enfermedad, sino sobre la muerte eterna. ¿Crees esto, Marta? Fue la pregunta crucial. Y Marta, superando su dolor y su confusión, respondió con una de las mayores confesiones de fe en los Evangelios. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Habiendo sembrado la semilla de la fe en Marta, ésta regresó a la casa para llamar discretamente a su hermana María. María, cuya naturaleza era más emocional y reservada, reaccionó aún más violentamente al dolor. Cuando llegó ante Jesús, se postró a sus pies. Su cuerpo temblaba por el llanto incontrolable, repitiendo exactamente la misma acusación que Marta, pero con una intensidad diferente. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El dolor de María era tan puro y tan abrumador que no requirió más palabras. Ella había dicho todo lo que necesitaba decir en esa simple, devastadora frase. La escena que siguió es, quizás, el momento más humano y divino de la historia bíblica. Jesús, al verla llorar, y al ver a los judíos que la acompañaban llorar también, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. La palabra griega utilizada aquí no es simplemente sentir pena. Significa conmoverse hasta lo más profundo, agitarse violentamente por dentro. Jesús estaba experimentando la empatía de Dios con el sufrimiento humano, el profundo dolor que el pecado y la muerte trajeron a la creación. Y entonces él preguntó: ¿dónde le pusisteis? Y al dirigirse a la tumba sucedió lo impensable, el versículo que condensa la divinidad y la humanidad en una sola acción. Jesús lloró. 2 palabras, un océano de significado. El Hijo de Dios, que sabía que en minutos Lázaro estaría vivo, se permitió sentir la punzada de la pérdida humana. Los judíos que observaban este llanto se dividieron instantáneamente. Algunos dijeron: miren cuánto le amaba, reconociendo la profundidad de su afecto. Pero otros, cínicos y mordaces, lanzaron una crítica terrible. ¿No podía éste, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que éste no muriera? La ironía era dolorosa. Ellos creían en su capacidad de sanación, pero dudaban de su poder sobre la muerte y, más aún, cuestionaban el momento de su intervención. Fue en este ambiente cargado de escepticismo, dolor y el olor incipiente de la muerte que Jesús llegó al sepulcro. El sepulcro era una cueva, y una piedra pesada estaba colocada sobre la entrada. Era el sello de la finalidad. No había posibilidad de error. La muerte estaba confinada allí. Jesús ordenó: quiten la piedra. Y aquí se produce la segunda protesta de Marta. Ella, la mujer práctica, la que había afirmado su fe inquebrantable en la resurrección futura, no pudo soportar la realidad sensorial del presente. «Señor, ya huele mal», dijo ella, con la voz ahogada por la vergüenza y el disgusto. «Porque es de 4 días». Esta frase, «es de 4 días», es la prueba forense de la resurrección. No era un coma, no era un desmayo, era descomposición avanzada. El cuerpo de Lázaro ya había entrado en la putrefacción irreversible, confirmada por la hermana más cercana. El olor era el testigo mudo de la muerte total, el último clavo en el ataúd de la esperanza. Jesús, con una calma que contrastaba con el frenesí emocional del momento, le recordó a Marta la promesa: «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?» La piedra fue retirada. La oscuridad de la tumba se abrió a la luz del sol de Judea. El aire que salió de la cueva debió ser espeso, cargado con el hedor dulce y nauseabundo de la carne descompuesta, un olor que envolvió a la multitud y sirvió como un recordatorio brutal del horror que estaban a punto de presenciar. Con el acceso abierto, Jesús elevó sus ojos al cielo. No oró para que Lázaro volviera, oró en acción de gracias, asegurándose de que la multitud supiera que su poder venía directamente de su Padre, silenciando así las acusaciones de brujería o blasfemia que seguramente seguirían. «Padre, gracias te doy por haberme oído». Y entonces el silencio se apoderó de todos. El único sonido
Era quizás el viento moviendo las túnicas y la respiración contenida de la multitud. Y luego, la orden resonó. No fue un susurro, ni una oración compleja, sino un mandato simple y fuerte, una voz que atravesó la barrida de la cueva, la tumba y la barrera infranqueable de la muerte. Lázaro, ven fuera. El impacto de estas palabras fue eléctrico, cortando el aire con una autoridad nunca antes vista. Piensen en la escena desde la perspectiva de los que observaban. El silencio era absoluto. 1 segundo, 2 segundos. Nada. La tensión era insoportable, la incredulidad comenzaba a surgir, los cínicos estaban a punto de reír. Pero en ese preciso instante, algo sucedió en la oscuridad de la cueva. Un sonido, un arrastre seco, sordo, como de material viejo raspando contra la piedra. El movimiento. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Lentamente e increíblemente de la oscuridad emergió una figura. Era Lázaro, pero no era la imagen limpia de una resurrección de película. Era Lázaro envuelto, atado de pies y manos con las vendas de lino, exactamente como había sido enterrado. Su rostro también estaba cubierto con un sudario. Se movía con dificultad, casi tropezando, la visión de un hombre momificado y andante, un espectro. El hedor de la muerte, aunque quizás mitigado por el milagro, permanecía en las vendas. La multitud debió emitir un grito colectivo de terror y asombro. Este no era un fantasma. Este era un cuerpo muerto, reanimado, atestiguando físicamente el poder absoluto de Jesús sobre la corrupción de la carne y el fin del espíritu. La manifestación fue tan gráfica, tan innegable, que no dejó espacio para la duda sobre si estaba realmente muerto. La prueba era visual, auditiva y olfativa, y Jesús miró a la figura envuelta, que apenas podía moverse, y dio su última orden con respecto a este milagro. Desátenle y déjenle ir. Las manos temblorosas de Marta y María, y quizás de algunos discípulos, se apresuraron a cortar y desatar las vendas que habían sellado la muerte de su hermano. El proceso de desatar a Lázaro, de liberarlo de las ataduras de la tumba, fue un acto ritual que simbolizó la liberación de toda la humanidad de la esclavitud de la muerte. Finalmente libre, Lázaro se puso de pie, un hombre que había cruzado la frontera más infranqueable y había regresado. La alegría y el asombro debieron inundar a las hermanas, una mezcla histérica de risas, lágrimas y quizás un poco de miedo ante lo inexplicable. El impacto de este evento no se limitó a las lágrimas de una familia. Fue un terremoto político y teológico. La resurrección de Lázaro, a diferencia de otras sanaciones, ocurrió a solo 3 kilómetros de Jerusalén, frente a una gran multitud de testigos, muchos de los cuales eran líderes judíos que habían venido a consolar a la familia y ahora se encontraban con un milagro innegable. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para Jesús. Muchos de los judíos que habían presenciado la escena creyeron en él y se hicieron seguidores.
Pero tal como en el drama humano, un grupo significativo de testigos, en lugar de creer, se apresuró a ir a Jerusalén, directamente a los fariseos, para reportar detalladamente lo que Jesús había hecho. El reporte no era solo un chisme, era una denuncia formal de un evento que amenazaba el orden establecido. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron de inmediato una reunión de emergencia del Sanedrín, el máximo tribunal religioso y político de Judea. La atmósfera en la sala del Sanedrín debió ser de pánico contenido. Ellos ya habían visto los milagros menores, las sanaciones de ciegos y paralíticos, pero esto era diferente. La resurrección de un hombre de 4 días de muerto no era solo un milagro, era una declaración de poder divino que colocaba a Jesús en conflicto directo con la autoridad de Moisés y, lo que era más importante para ellos, con el poder de Roma. La transcripción de esa reunión registrada en Juan es escalofriante por su pragmatismo político. Ellos se preguntaron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Su miedo no era teológico, sino político. Ellos no temían a Dios, temían a César. Si Jesús continuaba atrayendo multitudes con actos tan espectaculares, el movimiento mesiánico se hincharía hasta un punto en que Roma lo percibiría como una amenaza de insurrección. La respuesta de Roma a cualquier revuelta era la aniquilación total, tal como sucedería unos 40 años después. Para los líderes, su prioridad era la supervivencia institucional de su nación, incluso si eso significaba sacrificar la verdad y la justicia. Y entonces Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, pronunció la profecía involuntaria y terrible. Ustedes no saben nada, ni consideran que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Caifás articuló la solución con una frialdad brutal. Jesús debía morir. El milagro destinado a traer la gloria a Dios y vida a un hombre se convirtió en la sentencia de muerte del Salvador. ¿Y qué pasó con Lázaro en todo esto? De ser un humilde anfitrión, se convirtió en el hombre más famoso y peligroso de Judea. Él era la prueba viviente e irrefutable. Su mera existencia era una amenaza existencial para el Sanedrín. Imaginen la vida de Lázaro después de su resurrección. Él no regresó a una vida normal, regresó a una vida de celebridad forzada y de peligro constante. ¿Cómo se sentiría al saber que había estado muerto, que había olido el hedor de su propia putrefacción? Las Escrituras no nos dan un diario íntimo de Lázaro, pero podemos imaginar la profunda, inalterable transformación en su perspectiva. Él había visto lo que había más allá. Él era la única persona viva en Judea que podía atestiguar la resurrección con esa especificidad. Y esta realidad, este testimonio corpóreo, se convirtió en el centro de la próxima controversia. 6 días antes de la Pascua, Jesús regresó a Betania para una cena. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car should feel like one less thing on your list, not one more. With Carvana, it is. Just go to Carvana.com, enter your license plate or VIN, and get a real offer down to the penny. No back and forth, no surprises, just an experience you can trust. Like your offer? Accept it. Schedule pickup, and we'll come to you with a check in hand. Your car, your timeline, your terms. Visit Carvana.com to sell your car today. Carvana. Delivery fees and terms may apply. Era una celebración íntima, un banquete de acción de gracias. El lugar de honor en esa cena no fue para Jesús, sino para Lázaro. Juan nos dice que Lázaro estaba sentado a la mesa con él. Esta es una imagen poderosa y deliberada. El resucitado, sentado, comiendo, disfrutando de la vida. Él era el centro de atención, el trofeo de la gracia divina. En un momento icónico de esa cena, María, en un acto de devoción extravagante que sellaría su nombre en la historia, ungió los pies de Jesús con un perfume de nardo puro, un gesto que Judas Iscariote inmediatamente condenó bajo el pretexto de que el dinero debería haberse dado a los pobres, aunque su verdadero motivo era el robo. Pero en el contexto de la resurrección, el verdadero foco de la noche no era el perfume, sino Lázaro. La noticia de la presencia de Lázaro en la cena
se extendió como un reguero de pólvora. Grandes multitudes de judíos no solo vinieron a ver a Jesús, sino, crucialmente, a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lázaro se había convertido en un imán humano, una atracción que desviaba a la gente de las sinagogas y las llevaba directamente al poder de Jesús. Los líderes religiosos observaron esto con horror creciente. Lázaro era un problema que no podían ignorar ni desacreditar. Su testimonio era demasiado sólido. El resultado de esta presión se registró en una frase escalofriante. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. El plan era eliminar al Mesías y a su prueba más contundente. Lázaro se convirtió en un mártir en potencia, no por lo que había hecho, sino por lo que era, la encarnación de la promesa de vida eterna. De ser un amigo amado que necesitaba ayuda, se transformó en un fugitivo político. Su regreso de la muerte, que debía ser el culmen de la alegría, lo condenó a ser perseguido de nuevo por aquellos que temían la verdad. Esta es la tragedia de Lázaro. Fue resucitado para servir a un propósito divino, pero ese propósito lo colocó en la mira del poder religioso. El evento de Lázaro es el punto de inflexión en la historia de Jesús. Antes de esto, los líderes lo consideraban una molestia. Después de esto, lo consideraron una amenaza existencial que debía ser eliminada de inmediato. La resurrección fue la gota que colmó el vaso del Sanedrín. La intensidad del relato, la desesperación de Marta, el llanto de Jesús y la profecía de Caifás, todo converge para establecer la inevitabilidad de la crucifixión. Pero volvamos a la pregunta central que Jesús planteó en ese valle de la muerte. ¿Por qué esperó 4 días? La respuesta está imbricada en la teología y la estrategia. Primero, la razón pragmática, la que elimina toda duda. Al esperar el 4.º día, Jesús refutó la creencia popular judía de que el alma podía regresar en los primeros 3 días. Lázaro no fue revivido de un estado de latencia o coma, fue resucitado de la putrefacción total. Esto hizo que el milagro fuera irrefutable y lo elevó más allá del alcance de cualquier mago o sanador ordinario. La podredumbre era el sello de la obra de Dios. Segundo, la razón teológica. Jesús utilizó este evento para ilustrar su dominio sobre el tiempo y la existencia. Cuando le dijo a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida», estaba redefiniendo el concepto de resurrección. Para Marta, la resurrección era un evento futuro, algo que sucedería en el día postrero. Para Jesús, la resurrección era una persona, su persona, y estaba disponible en ese mismo momento. Esto significa que la esperanza de la vida eterna no está relegada a un futuro distante, sino que comienza en el presente a través de la fe en Él. Lázaro se convirtió en un ensayo general de la resurrección final de todos los creyentes. Tercero, la lección de la fe en el tiempo de Dios. El dolor de Marta y María provino de un error de cálculo. Esperaban que Jesús cumpliera su promesa en su horario. Pero el tiempo de Dios, Kairos, raramente coincide con nuestro tiempo, Cronos. El retraso de Jesús, aunque doloroso y humanamente inexplicable, fue diseñado para producir una fe más profunda y gloriosa. Había sanaciones menores que se podían hacer inmediatamente, pero para la gloria máxima se requería una muerte absoluta. El sufrimiento de la espera de las hermanas se tradujo en una manifestación de gloria incalculable para el mundo. La lección para nosotros, la audiencia de hoy, es que la espera en la vida, el momento de la desesperación absoluta, donde ya huele mal, es precisamente el momento en que Jesús está preparando la manifestación de su poder más grande. La historia de Lázaro también nos obliga a distinguir entre la resurrección y la resucitación. Lázaro fue resucitado, o más precisamente, resucitado. Regresó a su vida mortal. Volvió a comer, a respirar, a envejecer y eventualmente moriría de nuevo. Él experimentó un milagro temporal para demostrar un poder eterno. Jesús, por otro lado, experimentó la resurrección. Él no regresó a una vida mortal. Él trascendió la muerte, regresando en un cuerpo glorificado que no está sujeto a la enfermedad, el dolor
o la muerte de nuevo. Lázaro fue un espejo, un tipo, que apuntaba al evento cósmico que estaba por venir. Lázaro demostró que Jesús podía revocar la muerte. La resurrección de Jesús demostró que Él la había conquistado para siempre. La verdadera historia de Lázaro no es solo sobre un hombre que volvió de la tumba, sino sobre la decisión política que su regreso forzó y el profundo significado teológico que el retraso impuso. Es la historia de cómo la mayor manifestación de amor y poder de Jesús desencadenó la cadena de eventos que llevó a su propio sacrificio. Lázaro se convirtió en el eslabón perdido entre los milagros y la cruz. Su vida, después de ese momento, fue un testimonio constante. La tradición posterior, aunque no está en las Escrituras, sugiere que Lázaro tuvo que huir de Judea y que continuó su ministerio. Pero la Escritura, con su brutal honestidad, nos lo deja como el hombre que estaba sentado a la mesa, el recordatorio silencioso de que incluso cuando la vida está totalmente muerta, envuelta y hedionda, Jesús sigue siendo la resurrección y la vida. Este relato es un llamado a examinar dónde están nuestros propios Lázaros, esas áreas de nuestras vidas, nuestros sueños o nuestras esperanzas que han estado muertas por más de 4 días. Tal vez usted siente que su situación ya huele mal, que la lógica y el tiempo han dictaminado que no hay retorno. Pero la historia de Betania es el recordatorio supremo de que Jesús actúa con una perspectiva que trasciende el tiempo, el hedor y la desesperación. Él no teme a la muerte absoluta. De hecho, a menudo la requiere para manifestar su gloria. Su llanto ante la tumba muestra su empatía por nuestro dolor, pero su mandato, Lázaro, ven fuera, demuestra su autoridad inmutable sobre aquello que nos parece irreversible. Hoy, les desafío a soltar la fe pragmática de Marta, que solo mira al futuro, y a abrazar la fe audaz que confiesa que la resurrección no es algo que vendrá, sino alguien que está presente. ¿Qué piedra necesita remover usted hoy para permitir que la vida hable a su propia tumba? La verdad de Lázaro no es solo historia. Es la promesa del poder de Dios manifestado en el momento más oscuro. Si esta poderosa historia ha sacudido su comprensión de la fe y el poder de Jesús, asegúrese de dejar su comentario abajo. Quiero leer su opinión. ¿Cuál cree usted que fue el pensamiento de Lázaro al ser desatado? Denle un buen me gusta a este video. Compartan esta verdad irrefutable con alguien que sienta que su esperanza ya expiró y suscríbanse a este canal para que sigamos desenterrando las verdades bíblicas más profundas. Nos vemos en el próximo. In Michigan, you can feel the energy everywhere in the fresh breeze of a riverfront stroll or nightlife that hums with electricity. Let it bring you together in pure Michigan. Find your season at Michigan.org. To kids, summer isn't just time off. It's time building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of children lose the food they count on. Your support helps the Feeding America Network nourish every child's potential. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. Video.